Vamos a ver, el porqué de la fusión, llamada fusión, con la esclavitud y la hermandad de la Cena, pues me voy a remontar a los inicios, desde la entrada, la llegada de la hermandad aquí en el año 73, por los hermanos que tuvimos la suerte de llegar aquí y otros que ya desgraciadamente no se encuentran con nosotros, pues despertó una curiosidad, vamos a llamarlo curiosidad, de qué era aquello de la esclavitud de Nuestra Señora de la Encarnación, una capilla que nos encontramos en el templo de los Terceros, un poco, digamos, lúgubre, porque siempre se encontraba cerrada, a cal y canto, solamente se abría en la festividad mensual del 25 de cada mes de la Encarnación de María, y aquello pues despertaba en nosotros una curiosidad de qué era la esclavitud, quién componía la esclavitud y qué futuro podía tener la esclavitud con arreglo a la hermandad. Por aquel entonces la esclavitud pues estaba al cuidado de la familia Domínguez, que era el padre, que ya era octogenario por entonces, y dos de los tres hijos, Francisco Domínguez y Encarnación Domínguez, creo que se llamaba la hermana, porque un tercero era don Antonio Domínguez, el insigne historiador, que no residía aquí con ellos, porque ellos residían en la casa contigua a la capilla y estaban al cuidado de la imagen y de la capilla de la Encarnación. Curiosamente, el padre, don Francisco Domínguez, padre, fue el que talló el actual paso de la Cena que nosotros procesionamos los domingos de Ramos. Fuimos conectando con ellos, viviendo año tras año junto a ellos, y en principio pues solamente era la curiosidad de qué era la esclavitud. Posteriormente pues se fue deteriorando al fallecimiento del padre, de la hermana de Francisco Domínguez, y con el tiempo tanto la capilla como la casa donde residían, que estaba en lamentables condiciones de ruina, y sobre todo después de desplomarse la bóveda de la capilla, con una yesería impresionante que tenía, pues aquello ya entró en una fase de deterioro extraordinaria. Tanto es así que la Virgen se puso detrás de una de las rejas de la capilla con una cortina, y ahí pues buenamente como podíamos la manteníamos entre Domínguez y nosotros, fuimos un poco ayudándole a conservar a la imagen al culto público. Con el tiempo, porque en principio este hombre era un poco reacio a muchas relaciones con nosotros, en el sentido de que parecía o se creía que nosotros queríamos entrar a saco, digamos, en lo que es la esclavitud, con miras a futuro, y lo único que pretendíamos era ayudarle en darle culto a esa bellísima imagen que tiene y que tenemos, que poseemos actualmente. Por tanto, lo que hacíamos era ayudarle a mantener a la Virgen en su vestimenta, incluso algunos años la pusimos en el altar mayor para celebrar el día de su onomástica el 25 de marzo, y ya fuimos teniendo una relación más íntima con Francisco Domínguez. Esta relación pues se convirtió en una ilusión de futuro, de un futuro que tuviera la hermandad en su día con respecto a la esclavitud de la Encarnación. Como este hombre
pues fue cumpliendo años y por enfermedad también tuvo que dejar de vivir aquí, y además por las condiciones en que estaba la casa, se tuvo que marchar a la residencia de San Juan de Dios de la calle Misericordia, pues nosotros de alguna forma y con su autorización nos fuimos haciendo cargo de la imagen de la Virgen, dándole culto, vistiéndola y cuidando de ella. Así ya llegamos pues a los años 90, aproximadamente sobre los años 90. Ahí ya empezamos un movimiento, digamos, de algunos hermanos en tener un poco la intención de, llegando la fecha, pues poder fusionarnos, poder hacer algo que la hermandad se hiciera cargo de la esclavitud en sí, ya no solo de la imagen, sino de la capilla y de lo que era lo que significaba la esclavitud de Nuestra Señora de la Encarnación. Algunos hermanos hicieron algunos contactos con hermanos de la Encarnación que eran en vida, creo recordar, eran 8, y estos 8, pues nuestros hermanos fueron tomando contacto, entre ellos Domínguez, lógicamente, para ver qué idea tenían de futuro. Poco a poco, pues nos fuimos enterando de que había intención en algunos de ellos de que estarían de acuerdo en una fusión con la Hermandad de la Cena. Y llegó ya la fecha en que el primer contacto serio que tuvimos fue a finales del 93, con Fernando Vega como hermano mayor, en el que tuvimos una entrevista don Eduardo Ibarra Hidalgo, hermano de la esclavitud, y nos dio a conocer el parecer suyo propio y de la mayoría de esos 8 hermanos, de que en algún día el patrimonio espiritual y material de la esclavitud pudiera pasar en manos de la Hermandad de la Cena. En esto tengo que recalcar que el deseo expreso y manifestado por don Eduardo Ibarra fue clarísimo. Él consideraba que si a alguien le tenía que corresponder la esclavitud de la Encarnación, era la Hermandad de la Cena, por el ejemplo que estaba dando en el cuidado del Templo de los Terceros ante la Iglesia de Sevilla y el mundo cofrade. El valor que tuvo por entonces la Hermandad de la Cena en hacerse cargo del templo y cómo iba poco a poco mejorando las condiciones del propio templo. Entonces, a su parecer, decía que si alguien se tenía que hacer cargo de la esclavitud y de su patrimonio, el derecho lo tendría la Hermandad de la Cena en el criterio de los hermanos de la esclavitud. Ese fue el primer contacto que tuvimos con Eduardo Ibarra. Pasó el tiempo y a finales del 94, porque las relaciones no se cortaron, sino se siguió con esas gestiones, tanto de Eduardo Ibarra con sus hermanos de la esclavitud como nosotros con ellos. Llegamos a diciembre del 94, donde se celebra un cabildo de estos hermanos de la esclavitud y deciden fusionarse o solicitar la fusión a Palacio de la esclavitud con la Hermandad de la Cena. Esto para nosotros pues supuso una alegría inmensa de que unos hermanos que pertenecían a una esclavitud y consideraban que la Hermandad de la Cena era la más digna hermandad para hacerse cargo de esto, pues para nosotros era una alegría inmensa de cara al futuro. Celebramos cabildos oficiales, por entonces yo ya era hermano mayor, celebramos cabildos oficiales, se aprobó en cabildos oficiales el gestionar la fusión con la esclavitud, y en febrero del 95 se convocó cabildo general extraordinario
para acordar por los hermanos la fusión con la esclavitud. Una vez aprobado por la Hermandad de la Sena y la esclavitud, se solicitó a Palacio la fusión. Esto empezamos ya desde marzo del 95 a hacer las gestiones con Palacio. Esto era una cuestión de tiempo, no se podía conseguir sobre la marcha, sino que había que solicitarlo a Palacio y hacer unas gestiones. En esto tengo que recalcar la labor de don Eduardo Ibarra Hidalgo en favor de la Hermandad de la Sena. Fue el que se puso a la cabeza, por indicación mía incluso, como hermano mayor y representación de la Hermandad de la Sena, en hacer todas las gestiones que hubiese que hacer en Palacio, porque él tenía una cierta relación e influencia sobre el entonces arzobispo de Sevilla, don Carlos Amigo Vallejo, y tenía contactos continuos con él, y entonces pues podía hacer la pieza clave para que en un momento dado diera el visto bueno el arzobispo. A pesar, además de ese interés que él demostró, el cariño con que hizo todas las gestiones y se puso siempre a disposición de la Junta de Gobierno para cuanto determináramos en esta cuestión. Por fin, después de 2 años de trámites y también con la colaboración del entonces párroco de San Isidoro, don José Luis Peinado, que también puso de su parte para que se pudiera hacer, pues se llegó a tener la suerte de conseguir el decreto, no de la fusión, porque por temas jurídicos del derecho canónico no se podía hacer fusión de una esclavitud con una hermandad. Se tuvo el decreto es de extinción de la esclavitud y entrega de todo el patrimonio espiritual y material de la esclavitud a la Hermandad de la Sena. Ese decreto se firma con fecha 19 de marzo de 1997, día de San José y día de la Iglesia, y el propio Eduardo Ibarra me hace entrega por la tarde del decreto que le entrega el señor arzobispo. Como comprenderéis, para nosotros aquello pues era una de las noticias más importantes que ha tenido la hermandad en el tiempo que estábamos aquí en los terceros, y digamos también en la historia de la hermandad, porque en definitiva podíamos tener una propiedad que nunca había tenido la hermandad, como era una capilla y una posible casa de hermandad, que ya veríamos si la podíamos conseguir o no. Pero en ese momento toda nuestra ilusión era el que podíamos haber conseguido, o sea, que ya teníamos a la esclavitud dentro de la Hermandad de la Sena. Posteriormente, bueno, ya se incluyó en el nombre de la hermandad, por delante de sacramental, y así conseguíamos, pues digamos, el título de la hermandad más completo que pudiéramos tener. Esclavitud o encarnación, porque la esclavitud al extinguirse ya no existía, sino el nombre de esclavitud en Nuestra Señora de la Encarnación es por esclava de María, la esclava de María, y teníamos la encarnación del Hijo de Dios en nuestro título, hecho Eucaristía por devoción al misterio eucarístico, y con ese motivo ser sacramentales, la única hermandad que es sacramental por su titular, el Señor de la Sena. La humildad que demostró Jesucristo dentro de su pasión y de su entrega como humano, siendo Dios, y el subterráneo de María, que sufrió en su interior todo el padecimiento de la vida de su Hijo, de Jesucristo. Con eso creo que completábamos el nombre más perfecto que podíamos tener.
Conseguido esto, ya después, pues todo era ilusión de cara a futuro, qué podíamos conseguir, qué podíamos hacer, y pues ya empezamos a darle el culto a la imagen dentro de que era una titular nueva, y la primera, digamos, como institución ya dentro de la imagen, dentro de la hermandad, lo primero que hicimos fue que si el 19 de marzo del 97 tenemos el decreto, el 25 de marzo, día de la esclavitud, de la encarnación, por la Iglesia coincidían que era miércoles santo. Entonces la Virgen ese domingo de Ramos presidió el altar mayor por primera vez de la salida del domingo de Ramos. El miércoles, como era el miércoles santo, invitamos a don Eduardo Ibarra y a los miembros, a los hermanos de la esclavitud, a que rezáramos el Ángelus corporativamente por primera vez ante la imagen de la Virgen. Ya posteriormente la Junta estudió la posibilidad de hacer los cultos, de marcarle una fecha, y el primer culto, el primer tríodo que se realizó fue en el 98, el 25 de marzo del 98 fue la primera función dedicada a ella, con tríodo anterior, y como era lógico, pues la presidió don Carlos Amigo Vallejo, que fue el que firmó el decreto de cesión de todo el patrimonio a la hermandad. Y ya pues continuamos ya con la imagen hasta nuestros días. Hoy, gracias a Dios, pues la tenemos como un titular más, con su ajuar impresionante que tiene ya, que antes lamentablemente no tenía, y se ha ido mejorando en todos sus aspectos. Y después de todo esto, de conseguir ese patrimonio, pues el trabajo de las sucesivas juntas de gobierno pues ha llegado a hacer realidad esa ilusión que tuvimos los que llegamos aquí a los terceros, en conseguir y en hacer una casa hermandad que estaba en ruina total, donde nos encontramos, y hoy pues disfrutamos de esta casa hermandad que nunca hemos tenido, y sobre todo de disfrutar después de la extraordinaria restauración que hemos tenido del templo de los terceros y de la capilla, también de conseguir una capilla fabulosa, extraordinaria para su titular, la Virgen, y ese columbario en la cripta de la propia capilla que recientemente se ha bendecido. Todo esto gracias a la colaboración, al trabajo, al esfuerzo de todas las juntas de gobierno que han pasado desde agosto del 73 por esta hermandad, del esfuerzo, la entrega y la colaboración de muchos hermanos, y que hoy pues se ha hecho realidad, pues como digo, la ilusión que tuvimos en aquel entonces. Recalcar una vez más los valedores de todo esto que he contado y que no puedo olvidar, que es a don Eduardo Ibarra como persona principal de toda esta realización, y que le debemos de agradecer infinitamente, y que nunca tuvimos la oportunidad, porque por desgracia después cayó en una enfermedad y él no pudo ver la realidad que él quería, que también tenía la ilusión de ver alguna vez a la imagen de la Virgen en su altar, como espléndida se presenta hoy. Y hasta aquí puedo llegar. Ya después, también voy a hacer la primera salida procesional que tuvo la Virgen como acontecimiento importante también, pues fue
en octubre del 2006, que fue la primera salida, y que hasta actualmente pues venimos desarrollando todos los meses de octubre del año. Y nada más, yo hasta aquí puedo llegar, podría extenderme algo más, pero creo que con esto pues he contado algo de lo que muchos hermanos pues no sabían sobre la esclavitud de Nuestra Señora de la Encarnación.
A nuestros hermanos, bueno, ya me dirijo a ellos directamente sobre la devoción que ya se tiene sobre la imagen, porque realmente desde el principio fue aceptada maravillosamente por todos los hermanos, y de los nuevos y de los antiguos pues se está demostrando una gran devoción hacia ella en los cultos que se celebran y en la devoción que se le tiene en su propia capilla, que ya podemos disfrutar. Alentaros a que tenemos a Nuestra Señora del Subterráneo, que es la titular principal de la hermandad, pero que ella nos alienta también y nos protege con su manto protector, y que la tengamos como la que es la esclava del Señor, que pudo tener a su hijo en el vientre, que es el primer sagrario de la eternidad.
avanzar, ¿eh? No se puede avanzar. No se puede avanzar, no se puede avanzar. No se puede avanzar. No se mira, mira, toma. Sigue avanzando. Esa corre buena. Reina, tío. No se puede avanzar, no se puede avanzar. No se puede avanzar. Eso es. Siempre gateando un poquito sin avanzar, ¿eh? Seguimos igual. Seguimos, Sally, seguimos ahí. El vector derecho, la izquierda, no se va mandando. Tenemos que no yo cuando Bueno, ahora señores, ya venga de frente con él poco a poco. Ten cuidado del piso mucho izquierdo. A derecha atrás.
Dándole. Mirante, un poquito también. Bueno, fijando. Seguimos fijando este costadito que está la calle muy mala, ¿eh? Un poquito cuidado con la caída en la calle, Vámonos de frente con él.